Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este ratito de deporte. Hoy es tiempo de entrevista y lo vamos a hacer, como digo, hablando de deporte, con el gerente del Patronato Deportivo Municipal. Nuevo gerente nombrado hace apenas un mes, es Aurelio Zapata. Señor Zapata, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Decía nuevo gerente hace apenas un mes, ahora se va a cumplir en breves días ese mes del nombramiento. Le felicitamos, en primer lugar, por este nuevo cargo. Gracias. Un nombramiento, Aurelio, que ha suscitado ciertas críticas políticas en algunos sectores de la sociedad, en algunos sectores políticos. No sé si entiende estas críticas. Recordemos que usted es un alto cargo, o por lo menos muy vinculado al Partido Socialista. De hecho, estuvo en las últimas elecciones generales como número 2 al Congreso de los Diputados por el PSOE. ¿Entiende estas críticas? Bueno, sí, las tengo que entender porque forma parte de la situación. Yo soy una persona del PSOE, significado, que he sido candidato como tal, y entiendo la crítica política. No entiendo tanto que no se valore el criterio técnico que es necesario para ser gerente. Es decir, uno no puede ser más por ser del PSOE, pero no tiene por qué ser menos. Y creo que hay que ir luego después a la situación técnica. Y la situación técnica habla de unos criterios de idoneidad, con una licenciatura, con un máster, con una experiencia profesional, etcétera, etcétera, que yo creo que a la prueba está, se presentaron 19 personas, he sacado mucha diferencia de puntos y creo que eso no se ha valorado lo suficiente. Entonces, la crítica política la entiendo, la crítica técnica creo que se debería de valorar más en esta situación porque el gerente es un puesto eminentemente técnico. Polémicas al margen, hablamos de esas elecciones, ese proceso de selección. Usted llegó a sumar 19,35 puntos de un total de 20. Yo creo que eso lo dice también claro, ¿no? Exactamente, eso es. Y además, dices, bueno, las bases, etcétera, las bases se podrían haber impugnado, las bases son las mismas que yo me he fijado porque estoy en esta situación profesional, ¿no? Incluso a veces a los alumnos de la universidad les ponemos cómo son las bases y tal para que se preparen para su futuro y son las que ha habido en Arganda, las que ha habido en Alcorcón, etcétera, etcétera, unas bases absolutamente objetivas que podría cumplir cualquiera, con lo cual pues yo en ese sentido estoy contento. Llega, señor Zapata, a un patronato deportivo municipal que, en palabras del equipo de gobierno, está en quiebra. ¿Cómo lo ve? ¿Qué se ha encontrado en el patronato? Bueno, es verdad que si fuera una empresa privada o cualquier situación estaría en quiebra y es verdad que eso hay que modularlo porque la ley nos lo exige. Es decir, el patronato tiene cerca de 5 millones de euros de presupuesto y los ingresos que generamos no llegan al millón. Quiere decir que eso no tenemos un equilibrio claro como tal. Y bueno, pues la verdad es que me he encontrado con una situación administrativamente y organizativamente preocupante desde el punto de vista de que es necesario una serie de cambios organizativos. Pero mira, sí que tengo que reconocer que he oído críticas también de inmovilismo, de que no había pasado nada, de la apuesta que ha hecho el equipo de gobierno, que es demostrable por arreglar eso. Ha hecho una apuesta que le puede crear esas críticas que está viendo con el gerente. Ha hecho contratándole un puesto técnico. Ha ocupado desde febrero la plaza de TAG, de técnico de Administración General, para reforzar el procedimiento administrativo. Y ha hecho una cosa que a mí me parece muy valiente y que es un antes y un después del deporte en Guadalajara, que es el proceso de integración. Con lo cual, lo que me he encontrado es un mare magnum de decisiones como tal, una necesidad de acomodarnos a los procesos organizativos y a los procesos legales para fomentar el deporte, que se puede hacer igual pero bien, y la verdad es que mucho trabajo por delante, pero con mucha ilusión. Hablaba de ese proceso de integración, se va a integrar el Patronato Deportivo Municipal en breve, a primeros del próximo año, en el Ayuntamiento de Guadalajara. En este nuevo escenario, ¿cuál es la figura del gerente? Bueno, la figura del gerente sobre todo ha llegado ahora para liderar esa transición que ha sido en tiempo récord como tal para llegar al presupuesto del año 2001 y que la integración sea mayor a nivel de presupuestos, de mínimos contratos, de capítulo 1 del personal que se introduzca dentro del propio patronato y dentro del propio ayuntamiento y no haya problemas. Y después hay que seguir liderando un servicio de deportes que tiene una esencia y una autonomía dentro de lo que puede ser un ayuntamiento más grande, digamos, muy importante. Entonces ahí la figura será una figura de transición hasta los puestos que la ley de administración local y la ley de modernización permiten, que son los puestos de coordinación general, de dirección general, y habrá un director general o un coordinador general, eso los técnicos lo sabrán y tal, de deporte que lidere esa, digamos, esa situación técnica entre el político
y el técnico que debe de haber en lugares como el deporte, que manejamos las cifras que manejamos de volumen de presupuesto y de impacto social. El deporte tiene un impacto social muy grande en la ciudad y no es lo mismo, con todos mis respetos, pues un departamento que no tiene trascendencia de cara al público, trascendencia social, como puede ser un sitio administrativo del ayuntamiento, que el tema del deporte. Yo tengo una duda, señor Zapata, en este proceso, cuando se integre ya definitivamente el patrón de deportes, al ciudadano de a pie, al deportista, el que está todos los días haciendo deporte o le gusta ir de deporte y tal, o practica, obviamente, deporte en Guadalajara, ¿qué diferencia va a encontrar entre que lo lleve un patronato de deporte municipal o que esté integrado, sea un área de deportes del Ayuntamiento de Guadalajara? Al deportista que toca la instalación, muy poco. Muy poco, porque el polideportivo seguirá estando, el multiuso seguirá estando, la piscina seguirá estando, el técnico seguirá estando, los socorristas seguirán estando, muy poco. El procedimiento viene más a nivel organizativo interno, es decir, tendremos procesos de contratación más instaurados y con más gente y con más equipos y con un, digamos, control presupuestario mucho mayor, tendremos mayor capacidad de gestión y de mejor precio en las situaciones en las que son comunes con el ayuntamiento, contratos de mantenimiento, contratos de luz, contratos de telefonía, contratos de informática. Es decir, en esa regularización de lo que debe ser el dinero público, de cómo debe llegar al ciudadano y cómo debe impactar, es donde puede cambiar. Pero al ciudadano, que no se preocupe, que a nivel deportivo va a tener la misma situación que tenía antes, incluso yo creo que la podremos tener mejorada, porque creo que el incardinarse dentro de un proyecto mucho más grande, a nosotros nos va a traer casi siempre mejoras. ¿Puede haber algún criterio que podría decir alguien, hombre, será menos ágil? Eso pasaba antes, ahora con la ley de contratos y con la nueva legislación ya esa agilidad también la habíamos perdido, con lo cual yo creo que este proceso de integración solo es ganancia para el propio ciudadano, para el que lo va a tocar, no solo para el interno, sino también para el usuario finalista de la práctica deportiva. Yo creo que es todo ganancia. A efectos prácticos, si se rompe una canasta del multiusos, no va a tardar mucho en repararla, la tendremos ahí. No, tardará lo mismo, y si podemos menos, porque tendremos la capacidad de tenerlo organizado y de tener esa reserva como tal. Solo necesitamos un poquito de engranaje, de engrasarnos con el procedimiento del ayuntamiento, donde el patronato poco a poco ha ido haciendo una adaptación, que también es muy importante, lo que se ha ido adaptando actualmente con el programa Gestiona, con algunos pasos que se han dado desde este equipo de gobierno, sobre todo para regularizar esa situación administrativa, que la verdad es que hay que reconocer que estaba muy fallida. Usted es un hombre del deporte, todos lo sabemos, entre otros títulos, entrenador nacional de varios equipos, recordemos a los espectadores también de ese Club Baloncesto Guadalajara, recordado Club Baloncesto Guadalajara, mítico y añorado, pero viene del mundo sanitario, su última aventura ha sido allí. Permítame que le haga la comparación fácil. ¿Cómo es el estado de salud del deporte de Guadalajara? Bueno, el estado de salud del deporte de Guadalajara yo creo que es bueno, pero tiene algunas constantes vitales que hay que tocar y retocar, ¿no? Yo creo que el deporte de Guadalajara en los últimos años ha tenido o ha vivido un poquito de cara a la galería, como esa familia que quiere aparentar pero que no tiene, y ha dejado de lado otras cosas que son importantes, que no se ven y que son más oscuras, que es donde yo creo que este equipo de gobierno está haciendo incidencia, que probablemente no sean tan vistosas como puede ser un evento, un campeonato o una foto, pero que sí realmente van a ser necesarias a futuro. Es decir, hay que ir a un cambio de modelo para fomentar el deporte, pero ordenado, con criterios administrativos correctos, donde no haya agravios, donde esté todo más objetivizado, y hay que ir a un modelo también de valorar la cuestión diaria, es decir, cómo están las instalaciones. Tan importante es un evento como saber que la humidificadora de la piscina funciona correctamente. Da mucho más prestigio y es mucho más glamuroso hacerse una foto, hacer un evento o decir que han venido 3.000 personas a Guadalajara, que no digo que sea malo, que es muy bueno, pero da menos glamour tener vestuarios en barracones o tener problemas en determinadas situaciones o en determinadas instalaciones donde se ve que la conservación ha estado más deteriorada. Entonces yo creo que tenemos que tener ese equilibrio para mejorar el deporte del usuario, de la instalación, de lo que no se ve, con aquella actividad más deportiva que se ve. Y luego otro problema que tenemos es el tema de la propia organización de los clubs y del tejido asociativo, que creo que tenemos que formarlo, apoyarlo y mejorarlo, porque eso va a erradicar a un deporte de mayor calidad. Vamos a ahondar en esos dos detalles, las instalaciones, ya que me ha hablado de ellas. Tenemos la joya de la corona, como es el Palacio Multiusos, tenemos el Polideportivo David Santa María, las piscinas, las pistas de atletismo. ¿Qué se ha encontrado en estas instalaciones? ¿Hace falta meter mucha mano allí en ellas?
Bueno, como siempre en deporte y en todas las cosas, todo lo que hagas es poco y todo el dinero que es poco, ¿no? Hemos tenido la suerte de poder hacer un procedimiento, ya ha llegado un poco anticipado, pero ahora lo vamos a fomentar, incluso lo vamos a motivar en estos últimos 2 meses, de poder hacer un lavado de cara a las instalaciones, ¿no? Pero un lavado de cara, de conservación, de mantenimiento, con un poquito de inversión, pero muy pequeña. Entonces, lo que estamos en ese famoso proyecto estratégico que tenemos, uno de los factores, una de las patas es, aparte de deporte y salud, el tejido asociativo y fomentarlo y tal, una de esas es ese proyecto de conservación, incluso de inversión, si podemos a corto plazo, en instalaciones, tanto de invertir en las mejoras, invertir en alguna nueva si hay que hacerla y sobre todo invertir en el plan de mantenimiento, de conservación de las que tenemos, que yo creo que se necesitan y que han sido un poquito las grandes olvidadas de estos años atrás, ¿no? Por las razones que sean, yo no quiero hablar del pasado, ¿no? Pero yo creo que esa es una vuelta de tuerca que tenemos que hacer. Las instalaciones estaban en unas condiciones, pero claro, con el uso que han tenido, etcétera, han quedado un poquito deterioradas y ahora es un momento de ponerlas otra vez en valor. Invertir en alguna instalación nueva, nos ha dicho, se prevé hacer nuevas instalaciones, ¿son suficientes los que tenemos? Bueno, instalaciones deportivas yo creo que tenemos las que tenemos y pueden ser suficientes, bien organizadas y bien ordenadas, pero siempre va a requerir más porque el deporte está muy motorizado y cada vez requiere más. Pero, por ejemplo, hay una inversión prevista en los presupuestos de 150.000 euros para la piscina de verano. La piscina de verano es una piscina de mucho uso, muy estancada en verano, pero que la verdad es que cualquiera que ha ido a la piscina lleva muchos años sin tocarse, lleva muchos años deteriorada, los vestuarios y la zona de acceso a mí me parece que ya es indigna y entonces llega un momento en que hay que participar. Esto depende siempre de la economía, del dinero, de los ingresos, de la situación. Ahora no nos podemos olvidar que el deporte, como todo, está impregnado de un problema, que es el problema sanitario, con lo cual los recursos del ayuntamiento y del propio patronato tienen que ir a resolver esa pandemia y esas necesidades que hay. Entonces, en función de la capacidad que tengamos, de lo que generemos, sí que es verdad que hay instalaciones que hay que conservar y mejorar. Por ejemplo, eso es una buena inversión, y si es necesario, pues analizaremos también qué inversiones nuevas podemos hacer, ¿no? Y hablaba también, señor Zapata, antes de esa organización interna de los propios clubes, falta de organización en muchas ocasiones. No sé qué pueden hacer desde el ayuntamiento cuando se integre ya el patronato para que esto no sea así, para mejorar esa organización. Al fin y al cabo son entidades propias, no son entidades municipales los clubes. Efectivamente. Los clubes tienen que tener su propia autonomía y su propia organización, pero tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir determinadas normas, tienen que cumplir determinados requisitos y tal. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles a ese tránsito hacia una modernización, hacia una regularización, hacia unos contenidos como tal. ¿De qué manera? Intentando que ese cambio, que siempre el miedo al cambio y el miedo a la transformación no sea muy drástico y poder seguir ayudándoles en lo que verdaderamente importa, que es que la gente haga deporte, que los ciudadanos estén atendidos, que los niños puedan hacer una buena práctica deportiva. Entonces, no hay que tener miedo a ese cambio, a ese modelo, hay que cambiar algunos hábitos, algunas cosas y algunas situaciones, pero verdaderamente el patronato lo que está como organismo es para promocionar, promover y tal, y por supuesto para ayudar. Hace poco se anunció, por ejemplo, que nosotros vamos a instaurar la primera escuela anual de directivos. Yo creo que para que un club funcione lo primero que hay que hacer es formar a los directivos y vamos a poner de nuestra parte para que sin ningún coste para el club los directivos conozcan la responsabilidad civil, conozcan el seguro médico, conozcan sus obligaciones fiscales, sus obligaciones jurídicas, su responsabilidad penal en la gestión, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es interesante para que ellos vayan descubriendo cómo pueden ayudar a su propio club para que el deporte sea de mayor calidad. Vamos a hablar de tema subvenciones, unas ayudas que a los clubes les hace muchísima falta, más en estos tiempos. Y me imagino que esas subvenciones o esos criterios tienen que pasar también por usted, por su mano, por su criterio técnico. ¿Qué criterios van a tener para conceder las subvenciones tanto a clubes como a deportistas individuales? Bueno, ahora mismo estamos ya concediendo las del 2020, que venían con una promoción y tal, que por cierto han hecho un trabajo extraordinario, los técnicos del patronato hacen un trabajo extraordinario de valoración subjetiva, de valoración objetiva al detalle, al euro, tal, y me parece que son unos criterios que objetivizan muy bien las subvenciones y que de momento pueden servir con algún retoque que haya que hacer. Evidentemente, con el efecto pandemia y por el concepto jurídico de subvención, la subvención va ligada a una actividad y a una justificación. Tendremos que estrujarnos un poquito el cerebro y organizativamente y legalmente ver cómo lo hacemos para que el año que viene esos clubes sigan teniendo esas ayudas que tenemos para seguir manteniéndose en el sector asociativo y en el sector de club, porque evidentemente la pandemia les ha hecho mucho daño con respecto a la actividad, pero los criterios sanitarios son como están. En el hospital, hoy miraba, estamos en el 30%, hay casi 100 hospitalizados, 15 en la UCI, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo eso predomina por encima de cualquier cosa, sabiendo que en muchos casos
el deporte está muy afectado tanto por el tema educativo deportivo del niño que no puede hacer o del profesional que no puede hacer deporte, como el modelo económico en el que muchos clubs, por más que sean sin ánimo de lucro, no dejan de ser pequeñas microempresas en las que la gente te habla de su pan, y eso también lo tenemos que valorar, aunque es cierto que hay que valorarlo en la justa medida de la legalidad vigente. Es decir, que podemos ayudar a donde podemos ayudar y tendremos que ayudar de otra manera, pero en cualquier caso no les vamos a dejar tirados y nosotros apostaremos claramente por el tejido asociativo de los clubes, que son los que al final es el brazo ejecutor de la práctica deportiva. Eso es así. Vamos terminando, señor Zapata. Le voy a pedir una respuesta breve. ¿Aurelio Zapata es partidario de que en Guadalajara haya grandes eventos deportivos? Sí, pero pocos y con retorno para la ciudad de Guadalajara. Yo de lo que me quejo y de lo que se quejan muchos clubes, que es lo que me ha llegado, es que aquí ha habido mucho deporte en Guadalajara, pero no para Guadalajara y por Guadalajara. Entonces la gente se queja de eso. Yo, ¿en grandes eventos? Sí, pero con retorno. Pero no solo retorno económico y retorno hostelero y tal, sino retorno deportivo. Retorno deportivo para nuestros entrenadores, retorno deportivo para nuestros jugadores, retorno deportivo para nuestra ciudad. Con lo cual, el modelo yo creo que tiene que ser mixto. Si me pide prioridad, desde luego el modelo hacia la ciudad, hacia Guadalajara, hacia el deportista de Guadalajara, hacia el club de Guadalajara. Pero eso no quiere decir que esté exento de que a Guadalajara la pongamos en el mapa. Pocos, pero elegidos. Pues nos quedamos con ese dato. Señor Zapata, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí nuestro tiempo de entrevista. Recuerden, hoy hablamos con Aurelio Zapata, gerente del Patronato Deportivo Municipal. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.